El tercer Congreso Internacional de Terapias Alternativas y Complementarias nos empoderará para tomar decisiones inteligentes con la finalidad de encontrar soluciones positivas para nuestras vidas. Puedes encontrar alternativas entre una terapia convencional o no convencional y además decidir complementar tu terapia con alguna de las que verás en nuestro maravilloso Congreso. Psicología positiva, PNL, técnicas de liberación emocional, biocoherencia, psiconeuroinmunología, mesa radiónica cuántica, Ho'oponopono, leyes biológicas, Reiki, biomagnetismo, numerología, medicina germánica, agua supersónica y mucho más te espera en este Congreso Internacional de Terapias Alternativas. Domingo 7 de mayo a partir de las 9 de la mañana, hora de Perú, en vivo. Es gratuito y no te lo podés perder. Te esperamos. Más información www.perucen.org. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy jueves 13, jueves 13. Sí, una vez más aquí en Ser Uno Mismo. Y bueno, gracias por estar, gracias por ir compartiendo estos espacios, ¿sí? Y hoy les quiero compartir algo que yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, que fui conectando con diversas técnicas, diversas miradas, ¿sí? Y que de alguna manera fui desarrollando todo este tiempo en una técnica que se llama la técnica del punto cero del campo cero. Ah, les quiero hablar específicamente de una técnica que es la más famosa o la más difundida, que es las técnicas de liberación emocional, EFT, Emotional Freedom Techniques, más conocidas o popularmente conocidas como tapping. También vamos a ir aclarando algunas cosas que tienen que ver con el desconocimiento de ciertas técnicas y de cómo estas técnicas, estas miradas, lo que forman parte de la psicología energética, nos pueden ayudar grandemente, muy fácil y simplemente a, digamos, por una parte, encontrar armonía, vitalidad, poder encontrar desarrollo en nuestras habilidades y también de una manera terapéutica con aquella persona que haya desarrollado, que haya tomado los protocolos y los cursos específicos, que los hay por muchos lados, algunos con mejor calidad, otros con, digamos, más básicos, por decirlo de alguna manera, pueden ayudar y complementar sus acciones terapéuticas con este tipo de herramientas que son verdaderamente eh, muy, muy concretas, de muy alta performance, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Con este tipo de situaciones. ¿De dónde vienen estas técnicas de liberación emocional que ahora están englobadas, ¿sí? Desde la psicología energética? Esto es, digamos, se está abriendo paso dentro de las ramas, sería una séptima rama o una sexta rama, más concretamente dicho, de la psicología, ¿no? La psicología freudiana, lacaniana, humanista, Gestalt, de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esto, y yo, como siempre, tengo mis ayudamemorias, ¿sí? Para no perderme, porque son temas como muy, muy vastos. Y vamos a ver si podemos hacer, si el tiempo nos alcanza, que creo que sí, eh, alguna ejemplificación de cómo nos puede servir, ¿no? Entonces, técnicas de liberación emocional, la más concreta o la más famosa, el EFT, Emotional Freedom Techniques,
¿sí? Más conocida por el tapping, hay otras más, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la psicología energética? Es una familia de enfoques que integran eh, diversas miradas que tienen que ver con lo que tiene que integran específicamente, perdónenme porque estoy tratando de armar una definición para ustedes, ¿sí? Em, que tiene que ver, que engloban todo lo que tiene que ver con la mente, la psicología o el estudio del comportamiento humano y la energía, más las emociones. Entonces, al ser un corpus integrativo, ¿sí? Y evolutivo, va abrevando y va conectando con otras miradas también, como la programación neurolingüística, con la física cuántica, con la hipnosis, ¿no? Y van gestionando este tipo de miradas o de approach hacia de una manera holística, más concretamente. Entonces, el paradigma concreto donde empezamos a generar todo lo que tiene que ver con la psicología energética, ¿sí? Tiene que ver con que si nosotros empezamos a ver esto cuál es la aproximación o la mirada que tiene la psicología clásica, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que específicamente toda situación traumática o evento traumático genera una, una situación muy, muy concreta, ¿sí? Desde la emoción. O sea, la emoción, ¿sí? Nos remite a un hecho traumático o a una situación traumática, ya sea esta en cualquier lugar de nuestro pasado, ¿sí? Entonces, la psicología energética, más específicamente, nos dice que toda situación que tiene que ver con la causa de toda emoción negativa, por decirlo de alguna manera, o una desorganización emocional, ¿sí? Es un trastorno en el sistema energético. Y acá me gustaría empezar a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las diferentes aproximaciones que tiene la psicología energética, más específicamente las técnicas de liberación emocional. Entonces, la psicología clásica, que también se define como una psicología, sí, como un tratamiento histórico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia de la persona si hubo algún evento concreto, mal procesado o no debidamente procesado, que va a producir angustia, terror, fobias, depresiones, etcétera, etcétera, y el sinnúmero de situaciones emocionales y también de síntomas emocionales que promueve este tipo de eventos que quedan anclados en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la terapia clásica, concreta? Es investigar y ver, digamos, cuál fue el evento, la acción o la inacción traumática, ¿sí? Que no fue bien procesada, diríamos, bien digerida, y que está produciendo este síntoma en el presente. ¿Sí? Ahora bien, la psicología energética, que se basa en la medicina tradicional china, y la medicina tradicional china, que es una medicina psicosomática por excelencia,
¿Por qué? Porque psique y soma, cuerpo y mente, o cuerpo y emoción, o cuerpo y espíritu, no están disociadas. Cuando uno empieza a trabajar con la medicina tradicional china, vamos a ver que los síndromes, y que es un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están, digamos, mapeados o que tienen ese tipo de enfermedad. Una enfermedad entonces es la suma de signos, ¿sí? Signos que es algo que yo puedo medir, como por ejemplo la fiebre, y los signos y síntomas es algo que subjetivo, por ejemplo el dolor, por ejemplo, el dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer o a investigar o a estudiar medicina tradicional china, vamos a ver que eso está catalogado por 330 y pocos síndromes, ¿no? Donde podemos ver que una persona que tiene el síndrome de hígado yang, por ejemplo, así están nomenclados los síntomas. Tampoco les quiero dar una, una clase de medicina tradicional china. Pero más o menos a nivel informativo, esto es lo que podríamos leer en un síndrome chino. Entonces, va a describir un montón de signos, como por ejemplo la lengua roja, la persona tiene rubor malar, que es como la coloratura en los pómulos, va a tener sed, va a tener debilidad de las piernas. Estoy inventando, ¿no? Pero ustedes pueden tomar un libro de medicina tradicional china y van a ver que estos signos aparecen. Y también dice, la persona tiene, está triste, está melancólica, no puede expresar con claridad sus ideas, por ejemplo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está describiendo algo fisiológico, pero también nos está describiendo una posición emocional, una situación emocional. Entonces, para la medicina tradicional china, todas estas síndromes están causados ¿por qué? Por un detenimiento, ¿sí? En el libre, en el libre fluir de la energía vital. ¿Sí? Sabemos lo que son los meridianos energéticos, la energía vital discurre por diferentes canales, ¿sí? Canales que son principales, canales que son secundarios, ¿sí? Meridianos maravillosos, etcétera, etcétera. Entonces, los chinos describen esto como un río, ¿sí? Supónganse que un río va de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si algo lo bloquea en la mitad, va a haber, como con cualquier situación que tenga que ver con la fluidez, va a haber un lugar donde va a haber muy poco, o sea, se va a secar, y del otro lado va a haber mucho. ¿Sí? Para los chinos esto lo llaman plenitud, hay mucho, hay como una inflamación, y del otro lado hay vacío. Entonces, de alguna manera, las técnicas de liberación emocional se basan en esto. O sea, la causa de toda emoción negativa o trastorno de desequilibrio emocional es un trastorno o un desequilibrio en el sistema energético del cuerpo. Sigo con la analogía de la medicina tradicional china. Yo cuando estudiaba medicina tradicional china, yo me especialicé en lo que sería medicina tradicional china y psicología, ¿sí? Porque también la medicina tradicional china describe lo que son las almas viscerales, que es cada órgano tiene una energía, tiene un chi, tiene un ki, que genera un shen. Shen es espíritu, es una emoción,
¿no? Rápidamente les describo la emoción que, digamos, trastorna el hígado, es la ira, la furia, el enojo. El corazón es la tristeza. Para el vaso, el estómago, y el páncreas es la preocupación, para los pulmones es la nostalgia y para los riñones es el terror, el miedo y el pánico. Entonces, las técnicas de liberación emocional se basan en qué? En hacer fluir nuevamente, o sea, desobstruir este tipo eh, de bloqueos en la energía. Y otra cosa es lo que pasa. Hay un libro bastante interesante del doctor Hawkins que se llama El poder contra la fuerza o el poder, ¿sí?, oposicionado a la fuerza, donde en la década del 70 aproximadamente, a fines de los 70, el doctor Hawkins, por medio de un estudio, empezó a buscar las frecuencias que tenían las emociones, ¿sí? Por medio de una técnica que se llama testeo muscular, donde el tono muscular, que es lo que nos da fuerte o débil un músculo, veía que había emociones o frecuencias emocionales que nos ponían mucho más vitales y otros que descendía el tono muscular, o sea, nos debilitaban. Otras nos fortalecían y algunas las debilitaban. Entonces, pudo mapear más o menos un gran número de emociones donde había algunas que, por ejemplo, la expansión de la conciencia, la benevolencia, son emociones que nos suben el tono, o sea que son vitamínicas, que son aquellas emociones que nos empoderan de energía. Y otras, como el enojo, como el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es una emoción. Nosotros podemos estar en el estado de victimización y ese estado de victimización nos produce sufrimiento. Sufrimiento no es lo mismo que el dolor, ¿no? Hay un dicho sufí que dice esto: el dolor, por el dolor se aprende, por el sufrimiento no, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento entonces? Es la eternización de este dolor. Es ponerme digamos, en la posición de víctima, ¿sí? Y allí gestionamos de una manera, estoy hablando de una manera muy simple, muy trabajando con cosas que podemos utilizar todos los días. Entonces, esto son, digamos, emociones de baja frecuencia, ¿sí? El tope, me acuerdo, del doctor Hawkins es 1000, ¿no? Puso como un número concreto, unidades de no sé qué, pero es 1000. Y creo que el más bajo creo que es 15 o 12. Fíjense, ¿no? El abanico, no todo el arco que hay allí. En este orden de cosas, entonces, las emociones, dicho en inglés emotion, que es energía en movimiento, nos produce, o sea, esta situación de que nos debilita, nos enferma, ¿sí? O nos empodera, nos sana o nos cura. De hecho, en este orden de cosas, las técnicas de liberación emocional se encargan de trabajar con ciertos protocolos que por medio del tapping, que es estos golpecitos suaves en ciertos puntos concretos del mapa de acupuntura, lo que hacen es liberar, ¿sí?, estos detenimientos de la energía, ¿no? Entonces,
les comento, ¿no?, que lo primero que nosotros teníamos al principio, antes de que aparecieran las técnicas de liberación emocional, una de las primeras situaciones, más o menos en el año 1985, el doctor Callahan desarrolla la técnica que se llama el campo del pensamiento, ¿no? O la terapia del campo del pensamiento, ¿sí? Y ahí esto se considera que es el principio de la psicología energética. Luego, un alumno del doctor Callahan, que se llama Gary Craig, que era ingeniero, y reorganizó el trabajo del doctor Callahan, ¿sí? Y lo simplificó de alguna manera grandemente. Es lo que nosotros conocemos ahora como las técnicas, ¿sí?, de liberación emocional, en inglés EFT, Emotional Freedom Techniques. Son protocolos que después fueron aumentándose, fueron diferenciándose. También hay una técnica que se llama, de Larry Nimes, que se llama Libérate Rápido, y acá quiero hacer un paréntesis. Las técnicas de liberación emocional son más conocidas por tapping. Tapping es este proceso, este protocolo por lo cual nosotros tocamos puntos de acupuntura. Concretamente, son muy fáciles. Ahora, todas las técnicas de liberación emocional llevan tapping. No. ¿Por qué? Porque tapping es un modelo de trabajo, ¿sí? Yo leo mucho esto, dice, voy a hacer un curso de tapping. Tapping es golpear, ¿sí? Que no quiere decir que estés haciendo técnicas de liberación emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo de Donna Eden en su medicina energética no trabaja con muy pocos procesos de tapping, hace más ejercicios que están más vinculados a, por ejemplo, el Touch for Health, el toque para la salud, que es esto de débil o fuerte, tocando como por ejemplo el Psyche, ¿sí?, el Psyche, ¿no?, que también es una técnica de liberación emocional, de reorganización emocional, y no lleva tapping, lleva situaciones. Por ejemplo, Tapas Fleming. Tapas Fleming es otra técnica hecha por la señora Tapas Fleming, ¿sí?, que tiene que ver con unas posturas, ¿sí?, frontal occipital, etcétera, etcétera. Fred Gallo, ¿sí?, que amplió toda la gama de protocolos en su Energy Diagnostic and Treatment Methods, o sea, métodos de diagnóstico y tratamiento de la energía, que ahí podemos empezar a hablar sobre lo que es específicamente la psicología energética. Fred Gallo, un libro muy interesante, traducido, tiene muchos libros más, que se llama Toques Mágicos, ¿sí? Se puede conseguir ese libro. Y después está los trabajos de Robert Smith con el EFT Faster, también muy interesante, el C-Point o Z-Point o punto Z de Grant Connolly, que tampoco utiliza tapping. Matrix Reimprinting es una de las técnicas que más me gusta utilizar, que más satisfacciones me dio a mí como terapeuta, pero también a los pacientes y consultantes, que trabaja sobre líneas de tiempo. Y después mi desarrollo, hay más, yo estoy nombrando algunas de estos desarrollos que se vino haciendo desde la década de los 80, 90.
que tiene que ver con la terapia del punto cero, del campo cero. Yo, en este devenir de trabajar con estas técnicas, trabajando con medicina tradicional china, perdón, y, y con medicina energética y abrevando en trabajos que tenían que ver con, por ejemplo, el Shinrin Jitsu, y otras técnicas más específicas, fui generando un corpus concreto que yo lo llamé, tuvo muchos nombres y yo lo llamé la terapia del punto cero o la del campo cero, donde hay elementos de programación neurolingüística, técnicas de liberación emocional, los campos de Rupert Sheldrake, las neurociencias, la medicina tradicional china, la medicina energética, hipnosis, mente holográfica, ¿no? Y, línea de tiempo, ¿no? Y este enriquecedor trabajo de los campos morfogenéticos. Entonces, son técnicas muy, muy simples, son técnicas muy amenas, muy amigables, ¿sí? Muy afables. Y yo les quiero brindar algunos trabajos, ¿sí? Que tienen que ver con, para que ustedes lo puedan utilizar, así, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un espacio en donde, por ejemplo, estoy como muy angustiado, estoy con desazón, estoy con esta sensación de incerteza, ¿sí? Entonces, puedo utilizar unos puntos que están en el pectoral, en cualquiera de los dos pectorales, el pectoral es este músculo que está acá, ¿sí? Y si ustedes buscan un lugar que es más sensible, ¿sí? Pues lo pueden encontrar, ¿sí? En cualquiera de los dos. Muchas veces puede ser que los dos estén sensibles, pero uno va a estar más sensible que el otro. Entonces, estos se llaman puntos vasolinfáticos. Vasolinfáticos tienen que ver porque trabajan con la linfa y los ganglios, ¿no? La red ganglionar, que está en la ingle, a los costados del cuerpo, y son como, trabajan, para decirlo de alguna manera, como los fusibles del cuerpo, ¿sí? Una vez que nosotros entramos en estrés, lo primero que hace, o el distrés, lo primero que hace el cuerpo es tomar la linfa, ¿sí? Como que la retiene, se inflama. ¿Vieron cuando uno tiene los ganglios inflamados? ¿No? Que dice, muchas veces mi abuela decía, bueno, te estás por enfermar. Y otra cosa que sucede es que nos empezamos a deshidratar. ¿Sí? El cuerpo entra en una especie de hiperfunción, ¿no? Y va, digamos, generando mucho calor que evapora los fluidos, ¿no? Internos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer por nosotros en estos casos es masajear suave y gentilmente cualquiera de los puntos. En mi caso, este es el punto que más sensible tengo hoy, ¿sí? Mientras tanto, puedo repetir esta frase que es la clásica. Yo después les voy a brindar mis pequeños ajustes. Entonces, yo puedo empezar a decir,
Yo me amo, me acepto y me respeto total y completamente con todos mis problemas y limitaciones. Suave y gentilmente voy masajeando. Yo me amo, me acepto y me respeto total y completamente con todos mis problemas y limitaciones. Yo me amo, me acepto y me respeto total y completamente con todos mis problemas y limitaciones. 3 a 5 veces. Inhalo y exhalo. Esto lo podemos hacer, ¿sí? Cuando tenemos este distrés, cuando tenemos esta sensación de desazón, cuando no estamos encontrando la salida. Por supuesto que esto, ¿qué es lo que va a hacer? No nos va a dar la solución, pero sí va a bajar estas emociones de baja frecuencia que muchas veces operan como el ruido en la línea cuando yo me quiero comunicar conmigo, cuando quiero buscar recursos, cuando quiero encontrar o centrarme. Estas emociones lo que hacen es impedir la comunicación básica que es yo, con mi parte interna, con mi parte sabia, con mi parte saludable. ¿Sí? Entonces, yo me amo, me acepto y me respeto total y completamente con todos mis problemas y limitaciones. Ahora, así como las palabras generan pensamientos, y los pensamientos generan emociones, y las emociones generan acciones, hay algo interesante que se fue descubriendo y fueron gestionando mis amigos Daniel y Fernando Cooperman en un corpus súper interesante que se llamó la mente holográfica. En algún momento vamos a empezar a hablar de ese sistema que es muy, muy maravilloso. Entonces, dentro de esta situación, hay algo súper interesante que es, las manos son como el mouse del cerebro y las palabras son el editor de video de nuestro cerebro. ¿Sí? Porque si yo les digo, por ejemplo, un ejemplo, piensen en una vaca. Automáticamente la palabra que tiene estas funciones de representar y de significar, ustedes van a imaginar una vaca. Ahora, si yo les digo, no piensen en una vaca, pasa lo mismo. Pensamos en una vaca y lo borramos. Entonces, yo fui haciendo cierto tipo de ajustes para que nuestra conciencia gestione muchísimo mejor estas palabras que van a generar cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de emociones. Entonces, en el mismo lugar, no importa, ¿sí? Yo puedo decir, yo me voy amando, yo me voy aceptando y me voy respetando total y completamente, total y gentilmente, con todos mis problemas y limitaciones. Yo me voy amando, yo me voy aceptando, yo me voy respetando total y completamente, total y gentilmente con todos mis problemas y limitaciones. Inhalo y exhalo. ¿Sí? Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, pueden comentarme, ¿sí? A ver cómo les va yendo. Otro punto súper interesante que tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la angustia, ¿sí? Es un punto, vamos a hablar de dos, ¿sí? Es un punto que queda en ambas manos, ¿sí? Si yo paso el dedo van a ver que hay como una especie de hendidura, como una especie de muesca, ¿sí? Yo paso el dedo
Después de la articulación, ¿sí? Que está aquí en esta falange, van a ver que hay una hendidura. Este es un punto que corresponde, es un punto muy importante de acupuntura. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Lo puedo masajear, ¿sí? Puedo hacer tapping, o puedo hacer tapping con el mismo punto de la otra mano, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? A mí me gusta más masajearlo. Hoy tengo esta intención, ¿sí? Puedo masajear un espacio, puedo masajear el otro espacio, unos minutos. Entonces voy a conectar con esto que me está trayendo, con la emoción específica, que me está trayendo este sinsabor, esta angustia, ¿sí? Puedo hacerlo con cualquiera de los dedos, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y en cualquiera de las dos manos. Lo mismo aparece que puede haber una situación, una mano que esté como más sensible. Ahí estoy. No es necesario apretar, porque no estamos haciendo digitopuntura, ¿sí? Solamente estamos masajeando, estamos llevando la conciencia a este punto, pero también la conciencia eh, hacia esta emoción. Como dice mi amigo Daniel, nosotros no somos seres multitareas, pero sí somos seres multiconscientes, porque podemos llevar la atención a diferentes lugares, ¿sí? Tanto afuera como adentro, a la misma vez. Entonces, este punto, y hay otro, que lo vamos a hacer acá que se ve mejor, a ver, allí, que está, si ustedes pasan la mano, ¿sí? Por el lado cubital, que es del meñique, ¿sí? Van a ver que hay como un huesito, ¿sí? Debajo de ese huesito, ¿sí? Hay también una hendidura porque es la articulación del cúbito y el radio en la muñeca, esto que llamamos muñeca, ¿verdad? Entonces, acá también hay otro punto que también tiene que ver con la paz, la tranquilidad, ¿sí? Entonces, de la misma manera, puedo hacer tapping, puedo masajear, ¿sí? Y también puedo llevar la conciencia allí, ¿sí? Con cualquiera de los dos dedos, llevar allí. Siempre acuérdense de respirar, ¿no? Otros puntos que tienen que ver con el trabajo para elevar la energía, ¿sí? Es este del timo. Acá hay un punto que se llama Sansón, ¿sí? Y que está en el medio de este hueso plano, se llama esternón, ¿sí? Donde las clavículas también están allí. Entonces, en la mitad podemos masajear, dicen los chinos que allí se guarda el 75% de la energía del aire, por ejemplo. Es un punto sensible a aquellas personas que son asmáticas o que son fumadoras. Tampoco hay que apretar, ¿sí? Pero ahí también se guarda mucha emoción. Ahí se guarda mucha emoción que tiene que ver con esto de la nostalgia, tiene que ver con los recuerdos, ¿sí? Más específicamente, como decía un maestro mío, no hay nada más nostálgico que el tango, decían. Entonces, suavemente, ¿sí?
podemos hacer tapping. Y si hacemos tapping allí, no más que 12 o 14 golpes, nada más. Porque detrás de este hueso hay una glándula súper importante que se llama timo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los linfocitos T, unos macrófagos que trabajan específicamente en el sistema inmunocompetente, pero también tiene que ver con los estados de ánimo. La ciclotimia tiene mucho que ver con el timo. La distimia tiene mucho que ver con el timo. Entonces, podemos utilizarlo de esta manera y allí, ¿sí? Y nuevamente, en este masaje en cualquier sentido de las agujas del reloj, ¿sí? O en el sentido contrario. Siempre respirando y conectando con esa situación. Entonces, mis amigos, ya para terminar, en próximas entregas aquí de Ser Uno Mismo vamos a ir trabajando con situaciones un poquito más complejas que podemos utilizar, ¿sí? Para resolver problemas, o el tapping temporal, que eso es extremadamente interesante. Entonces, utilicen estos puntos para ayudarse, ayudar a otros suavemente, gentilmente, con mucho amor, ¿sí? Y después me pueden ir contando cómo es que les estuvo yendo con esta situación. Entonces, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir Ser Uno Mismo. Y nuevamente, utilicen esto para su bienestar, para llevar bienestar a otros y para acercarse un poquito más hacia la felicidad. Muchas gracias por estar y nos estamos viendo. Gracias, gracias, gracias.